Un saludo cordial, padres, madres de familia, alumnos y alumnas de segundo grado. Es un gusto saludarles nuevamente, esperando que este periodo de suspensión de actividades, por lo menos de guías de estudio, haya sido placentero y que puedan incorporarse nuevamente a las actividades académicas con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con muchos deseos de aprender. Quiero decirles de que vamos a trabajar nuevamente en el desarrollo de la guía de aprendizaje. En esta semana vamos a trabajar en la fase 2, semana 2, y estoy preparando en este momento la de segundo grado. Esta semana vamos a trabajar en una forma diferente porque en este momento estoy grabando los videos de la asignatura de ciencia. Recuerden de que ciencia es la asignatura que se trabaja los martes. Entonces estoy tratando de grabar los videos de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado en la asignatura de ciencia. Cuando tenga grabados los videos de ciencia de todas las materias de segundo a sexto grado, voy a grabar lenguaje y posteriormente voy a grabar estudios sociales. Así es que espero la comprensión de todos y todas. Es un gusto estar trabajando para cada uno de ustedes, ayudándoles en este proceso de aprendizaje. Agradezco enormemente el apoyo que me han brindado en mi canal. Les pido asimismo que me apoyen con mi página de Facebook, que se llama El Profe, para que ustedes puedan seguir la página, puedan darle me gusta, y de esa forma cuando yo realizo las publicaciones de mis videos, pues ustedes directamente los puedan observar, porque a veces la limitante que se tiene es que es necesario compartirlo en los diferentes grupos, y a veces los administradores de los grupos no los comparten en el momento apropiado que ustedes los necesitan. Por eso para mí es muy importante que se suscriban al canal de YouTube y que le den seguir a la página de Facebook para que directamente al momento que yo suba los videos, ustedes los puedan tener disponibles en su teléfono o en su computadora. Así es que es un gusto compartir con ustedes, y a continuación voy a desarrollar la guía de aprendizaje de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la semana 2, fase 2. Muchas gracias, bendiciones para todos. Bien, vamos entonces a trabajar con la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 2, semana 2. ¿Cómo se llama la unidad que corresponde? Es la unidad 2, cómo utilizamos y cuidamos los sentidos. El contenido propuesto para esta unidad es noción de sonido, y la evaluación sugerida es un crucigrama. Esa es la nota del 100% de esta guía de estudio. Vamos a leer la introducción. Cuando escuchamos un sonido en general, logramos distinguir la fuente de la cual proviene, si es el maullido de un gato cuando nos llaman nuestros padres, o suena la sirena de una ambulancia. Incluso al escuchar una canción, sabemos si es interpretada por un grupo musical, nuestro artista favorito o uno distinto al que conocemos. Además, si es tocada con distintos tipos de instrumentos como la guitarra, la batería, el violín, entre otros. Esto ocurre porque los sonidos poseen características únicas que los diferencian entre sí, y precisamente eso es lo que estudiaremos en esta clase. Así que lee con atención. Comencemos. En primer lugar están lo que son las características del sonido. Los sonidos tienen distintas características que nos permiten diferenciarlos unos de otros, como el claxon de un carro o los ladridos de un perro. Estas características son intensidad o volumen, duración, timbre y tono.
Veamos en qué consiste la intensidad o el volumen. Esta característica permite determinar si un sonido es fuerte, como el sonido del motor de una motocicleta o el sonido suave de la caída de la hoja de un árbol. Además, podemos apreciar esta característica cuando estamos viendo la televisión o escuchando música, en donde podemos aumentar o disminuir el volumen de lo que escuchamos mediante los botones del control remoto de estos dispositivos, que poseen las gráficas del signo más o el signo menos respectivamente. La intensidad o el volumen de lo que escuchamos se puede medir, y para eso utilizamos la unidad llamada decibeles. Un volumen mayor a 65 decibeles puede ser dañino para nuestros oídos. Esto lo estudiábamos en semanas anteriores. Bien, después de la intensidad o el volumen está otro aspecto importante, que es la duración. Como te debes estar imaginando, esta característica se refiere al tiempo de duración de un sonido, desde que inicia hasta que se termina. Esto es utilizado por los músicos para generar diferentes tipos de ritmos, al alternar la duración de sonidos de los instrumentos. De igual forma, podemos reconocer esta característica cuando escuchamos el silbido del viento en un día ventoso o el sonido del claxon de un carro. Otra característica del sonido es el tono. Con esta característica distinguimos si el sonido que escuchamos es grave o agudo, como en nuestro salón de clases, que al conversar con nuestros compañeros nos damos cuenta de que algunos poseen una voz aguda, mientras otros tienen una voz grave. ¿Por qué se da esto? Ya hemos aprendido anteriormente que el sonido se genera debido a las vibraciones, y estas pueden tener distintas frecuencias. Cuando la frecuencia es baja, los sonidos son graves. Cuando son altas, los sonidos son agudos. En el caso de nuestra voz, la cual se genera por la vibración de las cuerdas vocales, si la velocidad con la que éstas vibran es lenta, entonces nuestra voz será grave. Pero si vibran rápidamente, entonces la voz será aguda. Otros ejemplos son el sonido grave de la sirena de un barco y el sonido agudo del silbato de un árbitro de fútbol. Miren. Tenemos un ejemplo: los barcos tienen sirena con sonido grave y el silbato de un árbitro tiene sonido agudo. Ahí está la diferencia en los diferentes tonos que tienen tanto los objetos, en este caso, como las personas. Otra característica del sonido es el timbre. ¿En qué consiste el timbre? ¿Qué sucede si escuchamos dos sonidos que tienen igual volumen y tono? ¿Cómo podemos diferenciarlos y sus orígenes? Para poder responder estas preguntas nos auxiliamos de la característica de timbre, ya que cada fuente sonora tiene un timbre que lo diferencia. Por ejemplo, en una banda musical se puede tocar la misma nota con distintos instrumentos y esta sonará diferente dependiendo del tipo de instrumento que utilicemos, ya sea una guitarra, un violín o un piano. También en los instrumentos el timbre puede variar de acuerdo con el material y cómo fue construido. ¿Cómo escuchamos? Para percibir los sonidos con cada una de las características, tanto los humanos como los animales utilizamos el sentido del oído. Dentro del reino animal, según su especie, la forma y el desarrollo de los oídos y orejas es distinto. Vaya, miren, en el caso de los reptiles no presentan orejas, sino nada más un par de aberturas que son las que captan el sonido. A diferencia de los animales que para cazar el oído es indispensable, tienen orejas tipo radar y oídos muy sensibles, como los murciélagos. Por otro lado, existen animales que usan sus orejas para orientarse hacia la dirección del sonido.
Estos por lo general tienen orejas grandes y tienen la capacidad de moverlas como los conejos y los zorros. Aquí tenemos la figura 2A, tenemos una tortuga que es un reptil que no tiene orejas, solamente oídos con los que capta el sonido, unas pequeñas aberturas a través de las cuales capta el sonido. Y tenemos el caso del murciélago que posee orejas en forma de radar y que le permiten orientarse hacia donde vuela. Bien, los seres humanos tenemos un oído a cada lado de la cabeza que nos ayuda a percibir los sonidos que provienen de diferentes direcciones. Las vibraciones que viajan por el aire llegan a las orejas, que por su forma facilitan el ingreso de estas por el oído. Llegan hacia el tímpano, que es una membrana elástica, después de viajar por el conducto auditivo externo. Estas vibraciones son transmitidas por el tímpano hacia 3 pequeños huesos, denominados martillo, yunque y estribo. El estribo se encuentra conectado a la cóclea, que es una estructura en forma de caracol, posee líquido y células receptoras que tienen cilios, parecidos a pelitos microscópicos. La vibración que se genera en el líquido coclear hace que se produzca el movimiento de los cilios y toda esta información se transmite por impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio auditivo. Por último, el cerebro interpreta estas vibraciones como sonido. Miren, aquí en la figura 3 tenemos el esquema del órgano auditivo, el oído y sus partes. Estábamos hablando que esta es la oreja, el órgano externo, y dentro de la oreja tenemos nosotros lo que es el oído, las partes internas de nuestro oído. Hablábamos de que tenemos 3 huesecillos pequeños, el martillo, el yunque y el estribo, que es uno de los huesos más pequeños que nosotros tenemos en nuestro oído. Y tenemos otra serie de pequeñas partecitas que tiene nuestro oído interno, que son gracias a las cuales los seres humanos nos podemos orientar y escuchar lo que sucede a nuestro alrededor. Bien, vamos al ponte a prueba. En el ponte a prueba nosotros tenemos que contestar las preguntas de acuerdo a la lectura. Por ejemplo, dice la pregunta 1. ¿A qué característica del sonido se refiere la frase siguiente? Mi hermanita es bebé y tiene un llanto muy agudo. Pues se refiere a la característica que es el tono. Decíamos que el tono puede ser agudo o grave. Pregunta 2. ¿A qué característica del sonido se refiere la frase siguiente? La alarma de mi vecino tiene 15 minutos de estar sonando. Pues como está hablando de tiempo, se refiere a la duración. Pregunta 3. ¿A qué característica del sonido se refiere la frase siguiente? La voz de Matías es muy parecida a la de su papá. Se refiere al timbre de la voz. A eso se refiere esa característica. Pregunta 4. Un animal que posee la capacidad de mover sus grandes orejas para orientarse hacia la dirección del sonido es el murciélago, la tortuga o el conejo. En este caso consideraría yo que estaríamos hablando de tanto el murciélago como el conejo. Ambos animales poseen la capacidad de mover sus orejas para orientarse hacia la dirección del sonido, solo que en este caso prevalece el conejo por el tamaño de sus orejas, que es mucho más grande que el murciélago. Sin embargo, según leíamos arriba, también el murciélago es importante el uso de sus orejas para orientarse. Y la pregunta 5. El tímpano transmite las vibraciones hacia 3 huesos pequeños llamados, decíamos que se llama martillo, yunque y estribo. Y allí estaríamos completando la primera parte de esta actividad, de lo que se llama el ponte a prueba. Es importante que repasemos y releamos estas preguntas, niños y niñas, para que ustedes puedan grabarse en su mente o por lo menos tener bien claro cuál es la respuesta correcta que corresponde a cada una de las preguntas que se les proponen. Luego viene la segunda parte, que es el crucigrama,
donde vamos a completar con información sobre las características del sonido y las partes del oído. Miren, aquí en el crucigrama vienen respuestas que se van a colocar de manera horizontal. Como nosotros podemos decirle, las casillas vienen acostadas. Eso podría ser para que ustedes entiendan la forma horizontal. Por ejemplo, la pregunta 1 horizontal nos permite determinar si un sonido es fuerte o suave. La respuesta correcta es intensidad. Miren cuántas letras lleva esta palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a colocar una letra en cada uno de los cuadritos horizontales que tiene la pregunta 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí colocaríamos la palabra intensidad. Luego viene la pregunta 3, horizontal. Esta característica es propia para cada fuente sonora. ¿Cuál es la respuesta? Timbre. ¿Cuántas letras lleva la palabra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vamos a colocar justamente aquí donde estoy señalando con la flechita. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allí iría la palabra timbre. Pregunta 6. Membrana elástica al cual llegan las vibraciones del sonido después de viajar por el conducto auditivo externo. Respuesta tímpano. Nos vamos a la pregunta 6 horizontal. La respuesta tiene 2, 3, 4, 5, 7 letras. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí colocaríamos la palabra tímpano. Luego nos vamos a la pregunta 7 horizontal. Estructura en forma de caracol que posee líquido y célula receptora. La respuesta correcta es cóclea. Nos vamos a la 7. ¿Cuántas letras tiene cóclea? 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos a la 7 horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí donde estoy señalando con la flechita, coloco la palabra cóclea. Una letra por cada cuadrito. ¿De acuerdo? Pero el crucigrama también tiene preguntas verticales. Dice la pregunta 2. Tiempo de un sonido desde que comienza hasta que se termina. Respuesta, duración. Entonces, esta palabra duración que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 8 letras, la voy a colocar en la pregunta 2, pero esta va de manera vertical. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a poner la palabra duración de arriba hacia abajo en forma vertical. Y luego viene la otra, la pregunta 3, también vertical. Característica que ayuda a distinguir si el sonido es grave o agudo. Respuesta, tono. Son 4 letras. Miren acá. 1, 2, 3, 4. Y por último, los 3 pequeños huesos en el oído son yunque, estribo y martillo. Palabra martillo lleva 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Pregunta 5 vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esa manera, niños y niñas, madres y padres de familia, estaríamos completando la actividad que corresponde a la guía de aprendizaje de la fase 2, semana 2. Espero que las orientaciones que les he proporcionado les ayuden y les agradezco enormemente el apoyo que me van a brindar suscribiéndose al canal y siguiendo la página del profe. Mucho gusto, bendiciones para todas y todas.